lugar de yo. No, en lugar no. Es que es otro sistema, señores. El gloseo verbal consiste en el uso de las desinencias verbales propias de las segundas para las formas conjugadas de segunda persona, es decir, que son impropias. O sea, el gloseo verbal es impropio. ¿Es impropio? O sea, por eso digo que esto es el ejemplo típico de, vamos, es un manual perfecto de colonialismo lingüístico españolista. Y se llama Diccionario Panhispánico de Dudas. Entonces debería llamarse Diccionario Colonialista de Dudas, Colonialista Hispánico de Español de Dudas. Y ya para terminar, quiero mencionar un artículo de Ángela de Tulio sobre la lengua de los argentinos. Y estas dos citas con las que voy a terminar me parecen muy interesantes. Dice: el largo debate en torno a la emergencia de una lengua propia que se conoce en la historia intelectual argentina como la cuestión del idioma culminó con la respuesta de los escritores argentinos más reconocidos e influentes del siglo XX, Jorge Luis Borges y Roberto Arlt. Ambas coinciden en el idioma de los argentinos y un firme rechazo del hispanismo. Alonso y Castro, Amado Alonso, el traductor del curso, y Américo Castro, habían calificado la situación lingüística rioplatense de problema. ¡Madre mía! Y como señala Borges, la designación misma del problema argentino de la lengua parecía reclamar una solución final, una segunda hispanización, destinada a borrar los desbarajustes lingüísticos de esta región díscola. Tremendo esto, que atribuían a la inmigración y a sus consecuencias sociales. Conclusiones argentinas no asumibles por la dialectología prescriptiva españolista. El idioma principal que se habla en Argentina no es el español de España con seseo y gloseo, sí, pronominal y verbal. Tiene sus propios sistemas fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos. El español de Argentina es, por tanto, una lengua natural de pleno derecho, no un dialecto. Tiene sus propias normas populares y cultas. Por sus características lingüísticas y por su historia, el español de Argentina pertenece a una amplia familia lingüística en la que están muchas otras lenguas naturales de origen hispánico de América y España. El español no es una lengua natural, sino una familia. El español, que entiende la Real Academia, no es una lengua natural, sino una familia de lenguas naturales de España y América íntimamente relacionadas entre sí. Es decir, cada llamado dialecto es una lengua natural, y si unimos o juntamos varios dialectos, ¿qué obtenemos? Claro, son como ovejas. Si yo tengo una oveja, otra oveja, y las reúno, no tengo una oveja, sino que tengo un rebaño. Entonces las lenguas son rebaños de ovejas. Bueno, esta es la conclusión. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, por la conferencia. Ahora tenemos unos minutos para preguntas del público, para consultas. Sí. ¿Sí? Me suena, pero no te puedo decir, no recuerdo exactamente. El señor Pérez Reverte es este señor que escribe novelas. Sí. Y que vende muchas. Sí. Este es un representante eximio del españolismo lingüístico, sí. Representante furibundo, por decirlo así. Sí, sí. De hecho, yo cito a Pérez Reverte en alguno de mis libros como un artículo que él publicó, creo que en internet, sobre que el español era la lengua de comunicación en España y que no entender esto era de personas tontas y tal. Además se dedica este señor a insultar a la gente que no piensa como él. Y es uno de los exponentes del españolismo lingüístico más furibundos. Y además, quizás, a lo mejor es una casualidad, pero pertenece a la Real Academia Española. Pero bueno, será una casualidad. No, bueno, él se enfureció y hasta le dijo malas palabras en Twitter a Caparrós cuando Caparrós propuso cambiarle el nombre al español. Sí.
Sí, es verdad, sí. Le insultó, sí. Este señor se dedica a insultar a la gente, el señor Carmen Verde. Bueno, pues es una pena, ¿no?, que este señor esté en la academia, porque vamos, no sé, es muy españolista, sí, como el 90% de los que viven en España. Yo soy una excepción. Buenos días aquí, muchas gracias, me paro para... muy interesante. Quería hacer un comentario a ver qué opinas vos, porque en Argentina se vocea. Una colega brasileña que estuvo hasta ayer en el Congreso de una conferencia, la invitamos de una conferencia en Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, y mencionaba que ella tiene algunos trabajos hechos en relación con las variedades lingüísticas, haciendo un análisis en relación con el mito de Babel. Y esta idea de que es un castigo para la humanidad la división de lenguas y que entonces tendríamos que tender a una unificación. Y hacía también toda una disquisición en relación con la unificación de las variedades en términos de los desarrollos tecnológicos en general, que tienden justamente a unificar y a eliminar esa variación. Por lo menos ella lo planteaba como un potencial riesgo en el mundo lusófono. Y entonces quería por ahí tener algún comentario de qué opinas vos sobre eso. Muchas gracias. Sí, vamos a ver, lo del mito de Babel, yo tengo un libro que se llama precisamente De Babel a Pentecostés, porque vamos a tomar ese mito, pero vamos a tomar otro mito también, que es el de las lenguas de fuego de Pentecostés, que salieron, que cada uno habla su idioma y lo entiende el otro bien. Es un mito el decir que las nuevas tecnologías sirven para unificar lenguas, cuando sirven justamente para todo lo contrario. Yo ahora, gracias a DeepL y al Google Translator, yo puedo escribir en cualquier idioma con el mío. Y puedo escribir en inglés, puedo escribir en francés, puedo escribir en alemán, en portugués, en chino, en japonés. Es decir, jamás ha habido tantas herramientas para la diversidad lingüística como ahora. Que me digan que justamente todas esas herramientas lo que sirven es para unificar. Y luego, unificar las lenguas. Vamos a ver. Quien habla de unificar las lenguas no conoce la naturaleza biológica de la lengua humana. La lengua humana, la lengua natural, es por definición variable, diversa, y eso es lo que ha asegurado que a lo largo de la historia de la humanidad las lenguas se han ido adaptando a todo tipo de situaciones, desde nuestra época pasada como cazadores-recolectores hasta cuando éramos ya ganaderos en el Neolítico, en la Revolución Industrial, etc. Es decir, las lenguas se han ido adaptando, pero ¿por qué se adaptan las lenguas? Porque son flexibles, son variables. Eso de pensar que tendemos hacia la uniformidad lingüística y que en el futuro todos hablaremos igual, es una pesadilla. Es igual que si se dijera, no, es que en el futuro todo el mundo va a comer lo mismo, va a vestir igual, va en contra de la naturaleza humana. Y la tecnología nos puede ayudar para imponer una lengua, pero también nos puede ayudar, y eso es lo bueno que tiene, es decir, yo ahora puedo visitar páginas en lenguas pequeñas como galés en internet, y eso no se podía hacer antes. Es evidente que las nuevas tecnologías pueden ayudar, y de hecho están ayudando a preservar y a poner de manifiesto y que esa diversidad lingüística, sin moverme yo de mi casa, aparezca en mi pantalla del ordenador, cosa que antes solo ocurría cuando me desplazaba a los sitios donde se hablaba, pero yo ahora desde mi ordenador puedo ver galés, puedo ver vasco, puedo ver catalán, puedo ver frisón, puedo ver un montón de lenguas de América, lenguas de... Y esto es una maravilla, es decir, que estamos, y gracias a la traducción, precisamente, que ha avanzado, pues claro, dice, es que ahora ya lo puedo escribir en inglés por la traducción. No, ahora lo puedo escribir en 45 lenguas, gracias a Google, lo puedes escribir en muchísimas lenguas, pero claro, solo nos fijamos en una, no, es que, claro, ya con el inglés va a dominar, bueno, el inglés va a dominar, no, estamos convencidos de que el inglés va a dominar. Estamos convencidos que eso es un lavado mental, es una colonización mental, lingüística. Estamos convencidos de eso y contribuimos a eso porque estamos convencidos de que ya es dominante, y no es verdad, el inglés no es dominante en el mundo. Hay 1.000 millones de chinos que no saben una sola palabra de inglés, o sea, que el inglés sea dominante. Hay bastantes, cerca también de 1.000 millones de indios, porque en la India puede haber, unos hablantes de inglés puede haber aproximadamente un 5% de la población. Como son más de 1.000 millones, son casi 1.000 millones, hay 800 millones de indios que no saben inglés. Es decir, pero sí que nos han metido la idea de que el inglés o el español son lenguas
bueno, en el caso español no, pero bueno, el inglés, que va a dominar el mundo, ¿no? Nos lo han metido, entonces estamos coadyuvando a que eso se haga realidad, que no se haga, afortunadamente no se haga nunca realidad, pienso yo. Gracias, Juan Carlos, por esta conferencia. Yo quería preguntarte, ¿cuál es la alternativa a la dialectología prescriptivista españolista al momento de elegir un manual de dialectología? Si cuando queremos enseñar dialectología. Bueno, es que vamos a ver, para enseñar dialectología es lingüística, es decir, lingüística descriptiva, es decir, yo estoy estudiando una determinada variedad lingüística, que es una lengua, que tiene pues una serie de características fonológicas, morfológicas, pero que no son dialectales, son características lingüísticas normales y corrientes, y se pueden estudiar variedades muy cercanas entre sí, relacionando pero todo en pie de igualdad, porque las lenguas naturales están en pie de igualdad. Lo que no está en pie de igualdad son las elaboraciones culturales de las lenguas naturales. Eso es lo que no está en pie de igualdad. Y entonces lo que no podemos hacer es esa división, digamos, cultural que se da en las lenguas, trasladarla a la lingüística descriptiva, y esto tiene un efecto nocivo tremendo, porque estamos dando a una ideología opresiva, a una ideología imperialista o colonialista, le estamos dando una pátina de cientificidad, le estamos utilizando la ciencia para blanquear lo que es una ideología nefasta, o por lo menos una ideología de la que debemos ser conscientes, aunque uno esté a favor de esa ideología, pero por lo menos que seamos conscientes de que existe esa ideología y que es un primer paso para, bueno, pues no actuar y pensar de acuerdo con ella sin darnos cuenta. Esa es la cuestión. Entonces, para estudiar la dialectología lo que hace falta son los instrumentos de la lingüística, fonología, morfología, sintaxis, semántica, los instrumentos de la lingüística normales y corrientes. No son instrumentos de la dialectología, son instrumentos de la lingüística. Punto. Y además, uno se ahorra la fastidiosa pregunta de qué diferencia hay entre lengua y dialecto. Que es la pregunta, eterna pregunta, que claro, que no hay diferencia ninguna. Bueno, sí hay, porque para mí la lengua, o el concepto que se tiene de lengua, es una lengua cultivada, es una lengua artificial, que no es una lengua natural, y es otra cosa que por supuesto hay que estudiar, es decir, las lenguas estándares, la norma culta, todo eso hay que estudiarlo, pero lo que no se puede hacer es tomarlo como punto de partida para la descripción lingüística, de manera que estamos llevando valores sociales, valores culturales y valores sociales al terreno de lo objetivo, de lo que es la variación lingüística, digamos, natural, que no está basada, porque vamos a ver, las lenguas no están basadas en la sociedad. Es decir, los cambios lingüísticos, vamos a ver, se pasó del latín vulgar al castellano y se eliminaron los casos. ¿Cómo se eliminaron los casos? Se reunió una serie de señores latinos y dijeron, mira, esto de los casos es muy complicado, vamos a quitarlo de los casos, lo sustituimos por preposiciones y mira, las preposiciones están de todas maneras, pues entonces mira, quitamos los casos, así no funcionan las lenguas, así no funcionan las lenguas. Eso sí sería cultural, pero es que las lenguas no funcionan así. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Usted en el libro de la igualdad de las lenguas menciona como una alternativa al sistema verticalista que hay en la enseñanza de lenguas el sesquilingüismo, ¿no? La idea de que quizás uno podría focalizarse más que nada en la comprensión y no tanto en la producción, pero es una buena estrategia para lenguas que están genéticamente relacionadas. Mi pregunta es si usted pensó alguna alternativa para llegar a un sistema más horizontal cuando se trata de lenguas que no están tan genéticamente relacionadas, como es el caso quizás acá del español con alguna lengua aborigen para contextos latinoamericanos. Bueno, me vas a permitir que te conteste a través de la lengua de señas, es decir, refiriéndome a la lengua de señas. Porque si todo el mundo en el colegio aprendiera la lengua de señas, a entender, no digo a señar, sino a entender la lengua de señas, la comunidad sorda no estaría aislada, en absoluto, porque podría comunicarse mediante lengua de señas con los demás. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, nosotros tenemos una capacidad de entender formas de hablar o
o de señal en este caso, o formas de hablar, que no es la nuestra, que no, esa capacidad la tenemos. Y esa capacidad se manifiesta muy claramente cuando esa otra forma de hablar está relacionada con la nuestra. Y esto se ve, bueno, yo por ejemplo para venir aquí no he tenido que ir a clases de argentino. Si yo voy a México no tengo que ir a clase, y los mexicanos no hablan como yo, los argentinos no hablan como yo, pero yo me puedo adaptar, es decir, puedo adaptar lo llamamos en España de manera jocosa, entendederas, mis entendederas las puedo adaptar porque tengo esa capacidad natural, esa capacidad natural. ¿Qué pasa con lenguas que no son comprensibles? Bien, pues, o sea, que están alejadas, ¿no? Entonces, estas lenguas también se puede aprender a entenderlas. Pero claro, el sesquilingüismo falla si la otra persona no se molesta en aprender la nuestra. Es decir, si yo estoy hablando con un húngaro, por ejemplo, y yo aprendo a entender húngaro, pero el húngaro no aprende a entender mi idioma, entonces falla el sesquilingüismo. El sesquilingüismo solo es válido si el esfuerzo lo hacen las dos partes. Si solo lo hace una, no funciona. Me refiero sobre todo en el caso de las lenguas que están muy alejadas. Entonces, se necesita una educación en donde se enseña a entender, no a hablar. No necesariamente hablar, pero también digo una cosa, cuando uno aprende a entender una lengua, les puedo asegurar que no hay estímulo más fuerte para aprender una lengua que entenderla. No existe estímulo más fuerte para intentar hablar una lengua o enseñar una lengua que entendiéndola. Es decir, que educar para entender puede ser una base que se puede sembrar para que luego las personas que ya entienden esa lengua digan, pues yo quiero de estas 10 que entiendo, ahora quiero ponerme a hablar la octava, la que he aprendido por las razones que sean, ¿no? Si a los niños en los colegios les enseñamos a entender 10 o 11 lenguas, en vez de enseñarles a hablar nada más que una o dos, entonces cuando crecieran y tendrían la oportunidad de poder acceder tendrían más oportunidades. Yo he aprendido inglés y solo sé inglés, entonces, pero si yo he aprendido a entender francés, alemán, italiano y he aprendido a entender estas lenguas y luego, pues por la razón que sea, quiero aprender a hablar, ya tengo ahí una base maravillosa para ello, ¿no? Ese es el tipo de... Gracias. Hola. Hola. Estoy acostumbrado a hablar con micrófono. Bueno, pregunta no tengo, pero le quería decir gracias por la tremenda charla. Y nada más. ¿Alguna otra pregunta? Buen día, gracias por la charla. En un momento de la conferencia escuché que mencionó un libro o un artículo que usted escribió, que si no lo recuerdo se titula algo así como Del mito de Babel al mito de Pentecostés. Sí, de Babel a Pentecostés, es un libro pequeñito, sí. Exacto, sí. Bueno, creo que todos más o menos tenemos claro a qué hace referencia el mito de Babel, ¿no? En lingüística, pero yo quería pedirle si podía hacer alguna referencia a Pentecostés en lingüística, que quiso decir, si puede hacer un breve comentario acerca de eso. Sí, es que el mito de Pentecostés es justamente lo que hemos hablado del sesquilingüismo, porque resulta que estaba predicando un predicador, ahora mismo no me acuerdo, creo que es del Hecho de los Apóstoles, ahora mismo se me... Y entonces resulta que lo hacía en un idioma, sin embargo los que le estaban escuchando lo oían cada uno en su propio idioma.